la alternativa. Bueno, pues nos vamos a conectar a esta hora de la noche en simultánea a través de Facebook Live, en los canales digitales de Blue Radio, con un invitado de lujo. Los voy a poner en contexto, querido Juan David y oyentes. Sí, señor. Está de vuelta una nueva edición de uno de mis programas favoritos que se llama Shark Tank. Shark Tank se hace en diferentes países, ¿no? Esto es Colombia. ¿Te lo ha visto, Juan David? Por supuesto. Allá uno sufre con los emprendedores que se paran al frente de los tiburones. Y tuvimos una temporada donde conversábamos con muchos de ellos. Pues, sí. pues precisamente, en esta nueva edición de Shark Tank que comenzó recientemente, hay nuevos tiburones, hay nuevos inversionistas. Hoy los emprendedores tienen la oportunidad de conquistarlos, tanto a los que repiten Shark Tank como a los que llegan, y tener la oportunidad de crecer sus emprendimientos, pero además de recibir esa mentoría, esa experiencia que tienen pues todos en ese mundo en el que se aventuran del emprendimiento. El emprendedor que nos acompaña esta noche, Juan David, comenzó a programar cuando tenía apenas 12 años. Desde los 18 ha fundado compañías en el mundo del Internet, en todos los sectores: aseguramiento, comunicaciones, comercio electrónico, en el mundo de las food tech, ¿no? Que esto es comida, en fin. Todas han crecido, compañías exitosas. Le pongo algunos nombres sobre la mesa, como domicilios.com, una compañía que en 3 años se disparó por América Latina, pasó de 0 empleados, pues el primer empleado era su fundador, rápidamente a 750 personas. Increíble. Cofundó mercados. Sí, eso es increíble, es el poder de la tecnología, ¿no? De cómo escala tan rápidamente. Pues se trata de Miguel McAllister, a esta hora conectado con nosotros. Miguel, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches, Juan Manuel, Juan David. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos acompañe. Oiga, Miguel, programador a los 12 años, ¿de verdad? Oiga, sí, pero por suerte, ¿sabe? Que eso suerte? Me encantó y me dediqué a aprender desde chiquito. Y eso me abrió muchas oportunidades. ¿Y cómo? Pero, digamos, cuando tiene 12 años, cuando es un niño, ¿cuál es el alcance? Digamos, ¿cómo llegó el mundo de la programación a usted a esa edad? Mire, es una historia que me fascina. Yo me fui un tiempo a vivir a Estados Unidos. Yo tengo una tía que vive en Dallas. Okay. Y mi mamá me mandó una temporada para que aprendiera inglés. Y en ese momento pues la única forma para comunicarnos era pues a través del computador. Estaban estos programitas de esa época uno que se llamaba Net2Phone, con el que uno pues se comunicaba y podía hacer llamadas internacionales, y no era tan caro como pues llamar por el teléfono larga distancia normal. Entonces mis papás se compraron este computador pues para podernos conectar. Mi tía tenía su computadora allá, y fue como mi primera interacción con internet y los computadores, y eso me volvió, digamos, loco. O sea, no podía entender lo que se podía hacer con un computador. O sea, usted sin conocerlo entró a cacharrear, como decimos en Colombia, el computador, y se enamoró de este mundo. Exactamente, simplemente me despertó como un interés tremendo. ¿Y qué hacía usted en el computador? Digamos que navegaba en internet o claro, ¿se acuerda que había el de la culebrita, no? Juan, ¿se acuerda? Eso que era como había uno de pintar, era una culebrita y uno iba ahí. Flow, creo que se llamaba, ¿no? ¿Flow? Sí, había. Sí. Cuando las pantallas eran a blanco y negro. Sí. Usted es joven, Miguel, yo sé, pero pantallas monocromáticas, ¿no? Es como era. A mí me tocó un poco más avanzado, ya había internet, imagínense. O sea, uno de los usos grandes era comunicarse, larga distancia. Entonces era mucho chat. Yo lo decía por Juan David, Juan David es el viejo de la mesa, no crea que es usted, Miguel. Él es el de las pantallas monocromáticas. Sí, pero digamos que hoy me empezó a encantar. Estaba lejos de mi familia, entonces pues, tampoco tenía muchos amigos ni nada pues en este lugar. Y empecé simplemente como a leer e investigar. En internet pues está todo. Desde ese momento pues ya había mucho contenido. Y en algún lado leí que si uno quería volverse bueno para los computadores tenía que aprender a programar. Y yo, bueno, pues, ¿qué es programar? Entonces empecé a leer un poquito del tema y aprendí que era
digamos, construir los programas que tienen los computadores, con los que uno puede hacer cualquier cosa. Entonces le pedí a mi mamá que me regalara de cumpleaños un libro de cómo aprender a programar, tipo para dummies, para empezar. Y ahí empezó como todo mi tema de ya empezar a construir pequeños programitas de computador para hacer cosas. Y eso es una bola de nieve. Usted empieza y se da cuenta que puede hacer cosas, que las cosas funcionan, y que digamos que uno le divierte, pues porque en mi caso me gustaba, y se vuelve una bola de nieve. Usted después ya quiere hacer más cosas, proyectos más grandes, usar otras herramientas, y así empezó un poco mi vida con el tema de los computadores. Ok, bueno, y entonces a usted le fue bien en ese viaje a Estados Unidos porque aprendió sobre este mundo de lo digital, pero me imagino que pasaron muchas cosas hasta cuando usted se convirtió en emprendedor. ¿Usted qué estudió, Miguel? Yo estudié ingeniería de sistemas. Ah, usted se metió de lleno en el mundo. Totalmente, de lleno. ¿Y en qué momento empieza en esta aventura del emprendimiento? Pues la historia también tiene que ver mucho con un viaje. Yo en la universidad, al final de la universidad, teníamos la oportunidad de hacer un intercambio. Casi nadie en la universidad hace esos intercambios. Y yo apliqué, y me salió, se lo dejan aplicar a 3 universidades con las que hubiera convenio. Y me salió uno a Barcelona. Entonces me fui para Barcelona a hacer este intercambio, 6 meses. Y ahí me contrató una persona de mi misma edad, póngale que yo tenía como unos 23 años o 22 años en ese momento, y yo no podía creerlo. O sea, el tipo era de mi edad, era mi jefe, y era una compañía que hacía páginas web, o pues digamos portales de internet. Usted decía, me imagino usted decía, se sentía raro, ¿no? Un jefe de la misma edad. Claro, entonces yo dije, oiga, pero si nos gusta lo mismo, somos muy parecidos. La única diferencia entre él y yo es que él se lanzó. Entonces duré estos 6 meses trabajando medio tiempo con ellos. Ahí aprendí muchísimo como de plataformas, a esto le llamamos marketplaces, que es básicamente esta era una plataforma para poder encontrar mudanzas. O sea, si usted quería mudarse, pues como un directorio digital para encontrar a dónde mudar, un servicio de mudanza. Y con eso aprendí un montón de esa categoría. Y volví a Colombia y dije, yo me voy a dedicar a esta cosa. Bueno, hay un tema más que fue muy importante, y es que durante ese viaje en España ya estaba más desarrollado lo que llamamos el ecosistema de startups, que es básicamente compañías de base tecnológica que buscan capital de inversionistas, digamos desde que es una idea hasta pues que se vuelven compañías muy grandes. Entonces, como esto era, digamos, los inicios, pues eran grupos de 20, 30 personas que se reunían en un bar y hablaban, y de pronto alguien daba una presentación, pero muy informal. Sí. Y ahí conocí un tipo, y este cuento, el tipo tenía como unos 20 años y se había levantado como 2 millones de euros para desarrollar su idea. O sea, a mí esto no me cabía en la cabeza. Imagínese, yo, último año de la universidad, un tipo menor aún que yo, se había levantado 2 millones de dólares para hacer su idea realidad. Y como esta comunidad es un poco pues pequeña y se comparte entre todos, me empezaron a explicar cómo funcionaba todo. Y volví a Colombia y dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero tener una idea, quiero levantar capital y tratar de hacerlo, de convertirlo en una empresa grande, digamos que aprovechando, digamos, el poder de internet y de la tecnología. Y eso fue tal cual lo que hice. Volví, me gradué de la universidad y empecé a aplicar a distintos... ¿Dónde estudió usted? Yo soy de los Andes, ingeniero de sistemas de los Andes. Y ahí nació ¿cuál emprendimiento? ¿Cuál fue el primero? Mira, ahí empezó domicilios.com, que fue como... Usted arrancó con domicilios.com. O sea, usted nada arrancó más, y le pegó a la fija. Nada más y nada menos. Sí, bueno, o sea, la historia larga de ese emprendimiento es que, pues, desde que yo estaba en España y hasta un poquito antes, pues como yo necesitaba proyectos para aprender, porque pues yo no, digamos que, pues en la universidad uno está estudiando, uno está haciendo sus proyectos. Entonces yo siempre tenía como algunos proyectos a los que les iba dedicando tiempo,
y con ellos, digamos que a medida que avanzaba y les trabajaba, pues iban creciendo, pero era más hobby. Claro. Entonces, cuando estoy en España, empiezo a usar todo lo que voy aprendiendo ahí, lo empiezo a aplicar a este proyecto. O sea, todo lo que usted aprendió por el camino se lo puso a domicilios.com. ¿Qué tal la historia, mi querida Mónica? No, pero déjale la bienvenida. Llegó, yo no los quería interrumpir. Llega, se siente, arranca. Cuéntenos yo ya cómo llegué y me está. conecté, hermano. Cuéntenos si nos ha extrañado un poquito. ¿Qué tal la semana? No, ¿qué tal? Hola, ¿Cierto, mis Miguel? amores, ¿cómo están? Ay, perdón por la llegada tarde, no está enredadita allí. Bueno, ahora sí, Ángel, está Ya enredadita. le vamos a poner falta. Sí, ya le voy a poner. No, no, Yo pero estaba aquí estoy tachándole firme, como en las estoy cárceles, la rayita. No, qué va. Bueno, pero venga que yo le iba a preguntar una cosa a Miguel y es, pero ¿de dónde a usted se le ocurre? O sea, ¿qué necesidad o qué, dónde vio el dolor en la población para usted decir, voy a montar una vaina de domicilios? O sea, ¿cómo se le ocurre a usted hacer una cosa de esas que fue que identificó algo no resuelto en el mercado? ¿En qué momento pasa eso? Pues yo estaba en la universidad, ¿cierto? Estaba como en esa época, digamos, de los 18 a los 22, 23. Y pues uno que hace con los amigos, pues pedir comida a la casa, estudiar y salir de fiesta, ¿no? Eso es como lo que hace un estudiante. Sí. Ese es un poquito de la vida. Entonces me fijaba mucho en como unas cuponeras que llegaban a mi casa por el correo, pues. Ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero creo que se llamaba como Vips o una cosa así. Y eran cupones de restaurantes que entregaban a domicilio, y lo que me parecía súper interesante es que ellos le enviaban a uno esto como cada 3 meses. Entonces era como una guía un poquito más actualizada que las páginas amarillas, porque si uno se metía, digamos, en ese momento a buscar en las páginas amarillas algo que comer, pues normalmente encontraba como pues la misma comida de siempre, y uno ni siquiera sabía si eso le llegaba a uno o no. Entonces, al no saber qué había que uno le llegara, pues uno terminaba pidiendo a los mismos sitios, a los mismos 2 sitios. Entonces, al ver, digamos, que esto me llegaba una guía impresa, dije, pues, ¿por qué no hago esto online? Es mucho más fácil, más barato, simplemente la gente se mete y va encontrando toda la oferta que hay, las promociones o los cupones, y esa fue la idea inicial, era pongamos en internet las páginas amarillas, la guía Vips que llegaba frecuentemente a la casa, y veamos a ver qué pasa. Es un buen proyecto. Miguel, venga, pínteme ese momento de manera muy gráfica. ¿Cómo es empezar una empresa de ceros, como era Domicilios? Yo era usuario de domicilios.com. Sí, claro. Me parecía buenísimo. Obvio. ¿Cómo era eso? ¿Usted arranca qué? ¿En un garaje, un cuartico? No, ¿cómo pinta? O sea, ¿Sí? ¿qué? ¿Pinta Es que cómo eso debe de papel, funcionar la plataforma? porque ¿Busca después, desarrollador? Después era un edificio de 5 pisos ahí por la 90 y algo, ¿no? Sí, eso después se volvió bastante grande, pero mire, o sea, ¿cómo empezó? Simplemente yo necesitaba un proyecto para trabajar, ¿cierto? Para aprender. O sea, digamos que el interés no era hacer una empresa. Empiezo, digamos, que a tratar de resolver esto, ¿cierto? Entonces era simplemente, oiga, porque esto es interesante, a mí me serviría, a la gente que conozco seguramente le serviría. Pienso en un nombre, me acuerdo del logo en ese momento, se llamaba domiciliosbogotá.com, y el logo era azul. Uh-huh. Y un día, entonces, pues yo mostrándole a la gente, me dicen, oiga, claro, pues si esto es de comida, color, no, pues azul claro, nada pues, que ver. claro, como o sea, hincha de sí, Millonarios, claro. ¿qué pasa con Pura los hinchas de teoría Santa del Fe? Sí, exacto. Entonces, bueno, entonces yo llego a la casa y lo hago de otro color. Yo otra vez, soy programador, y lo que yo hacía, además, aprendí de Photoshop. Entonces yo podía, digamos, que editar y hacer todo lo que yo necesitaba, no necesitaba contratar a nadie. Y entonces así empecé como a contarle a la gente decía, oye, me parecería chévere que hubiera esto, que se pudiera ver el menú, que se pudiera ver la zona de cobertura, que yo pudiera meter mi dirección, y así como hablando con la gente, le iba agregando cosas a la plataforma. Y un día, ya cuando dije, oiga, esto debería, o sea, se puede volver una empresa, llamé a un amigo, o un conocido de la universidad más bien, que me habían dicho que había fundado una empresa allá. Entonces yo lo llamo y le digo, oiga, es que yo quiero fundar una empresa. Y me dijo que usted ya lo hizo. Me explica, me dice pues que cómo se hace, y el tipo me dijo, ya voy para su casa.
Y el tipo llegó a mi casa y me dice, ¿qué está pensando? Entonces yo le cuento, ¿no? Pues una guía de domicilios por internet, y me dice, yo lo ayudo y seamos socios. O sea, le creyó el cuento de una. De una. Y ese es mi socio hasta el día de hoy. ¿Quién es? José Calderón se llama. José Calderón, ok. Entonces, todo el mérito, se montó Sí, cuando el bus claro. hasta ahora estaba aprendiendo. se montó empezando, no había nada, entonces él ¿Y dónde se encargó empezaron? de montar la o sea, empresa legalmente. ¿Empezaron qué? ¿En su casa? En mi casa, Sí. ¿Pintando en un tablero? ¿La Tal mamá cual. diciéndole hasta qué horas? Tal cual, así tal cual. Y me acuerdo, yo creo que una de las anécdotas más lindas pues de esa época inicial fue, me acuerdo que ya pues teníamos medio un producto, pues ya la página funcionaba, teníamos como 80,000 visitas, o sea, la gente ya se metía, buscaba, cuando uno buscaba domicilios de, no sé, cualquier restaurante le aparecíamos nosotros de primero. Entonces ya se empezó a volver como la guía donde la gente entraba a ver los teléfonos. Entonces dijimos, bueno, pues para monetizar esto y volverlo una empresa, pues podemos cobrarle a los restaurantes por poner su menú, por poner sus promociones, así, simple. Entonces, en esa época había un restaurante que se llamaba Red Wings. ¿Se acuerdan? Era Sí, solo a claro. domicilio y era de alitas. Sí. Yo no sé si todavía existe. Sí, existe. Sí, ¿no? Sí, lo he visto, sí, sí, claro. existe. Y entonces él fue uno de nuestros primeras reuniones. Entonces vamos a donde él, le contamos la idea, lo que estamos montando, le mostramos que tenemos nuestros usuarios, todo, y él nos dice, bueno, me gusta, pero ¿cuándo van a lanzar como estas nuevas funcionalidades? Y nosotros, o sea, mi socio se puso nervioso y le dice, no, después de Semana Santa, o sea, el lunes después de Semana Santa. ¿Y estaban qué? ¿A pocos días? Estaban viendo a ver si se montaban clientes para ver si hacían el Sí, desarrollo. exacto. Él Claro. dijo, me gusta, perfecto, pero bueno, ¿cuándo sale? Entonces, no, después, el lunes después de Semana Santa. Esa costumbre uno decir, no, ya está listo. Sí, Y exacto. no hay nada listo. Faltaban, no sé, un mes o algo así. Y salimos puede de ser. esa reunión. El cuento que lo hace súper divertido es que mi amigo tenía pues su papá le prestaba un carro que era como el 60. O sea, un Honda viejísimo. Entonces fuimos a salir, esto era como una casa en el Polo, entonces la oficina del señor daba a la calle. Y bueno, salimos, el tipo perfecto, le vendimos la idea, ya nos comprometimos a sacar eso tal día, y el perfecto, que el contrato, todo, y nos montamos en el carro y varado. No puede ser, se vararon en la casa del Sí. cliente. El cliente, No puede nosotros así pues tratando de mostrar lo más profesionales que se podía. Niños, obviamente estamos chiquitos, estamos, no sé, 22 años, algo así. Y nosotros pues nos tocó empezar obviamente a empujar el carro No para puede irnos. ser. Y esa fue como nuestra gran primera anécdota. Yo creo que el cliente de Empujando Jesús María carro, el diría, señor ojalá. viéndonos desde la ventana. Ojalá Desde esto la sea ventana, verdad, ojalá esto sea verdad. Ojalá eso ¿En no qué sea me una metí? señal de que estamos varados todos. ¿En qué me metí? Y bueno, entonces, bueno, arrancamos y yo, oiga, o sea, no vamos a alcanzar a estar después de Semana Santa. El tipo no nos toca. Entonces, de ahí hasta Semana Santa, pues que además Semana Santa es la época donde uno, además como estudiante, pues se va con los amigos y hace algo, pues. A trabajar. Nada, 4 semanas por ahí sin parar, A programar. trabajando como locos, programando la plataforma, haciendo todo lo que se necesitaba para poder lanzar ese día. Y me acuerdo que lanzamos, no el lunes, sino el sábado de Semana Santa, lanzamos la plataforma ya como la habíamos prometido. Pues, ¿Cuándo por lo menos. empieza lo de los domicilios, Miguel? Entonces ahí simplemente era como nos pagaban los restaurantes y nosotros les Por poníamos publicar, las promociones sí. y su menú, era como distintos planes. Y si usted no pagaba nada, pues aparecía, pero solo salía su teléfono. Claro, un poquito el modelo de Google, ¿no? Destacos y... Era páginas Súper amarillas, evolución, o sea, digitalizar. Sí, de acuerdo. Exacto, súper básico. Y de pronto, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que en esa época, pues la gente no metía una tarjeta de crédito Claro. ni nada ¿Eso por el qué año estilo. fue? ¿De qué año estamos hablando? Eso fue en el 2010,
10 por ahí. Sí, pero es cierto, la claro. gente no pone una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, No sé. todavía. Sí, todavía tenemos ese cuesta. problemita. Sí, es cierto. Sí. Venga, y entonces... los restaurantes pues Sí. no tenían internet. O sea, no es como que el restaurante tuviera internet, eso no era tan común. Entonces, lo que empezó a pasar es que la plataforma se fue volviendo más popular, y cuando ya el internet empezó a llegar a los restaurantes, pues ya era mucho más fácil decirle, mire, yo le puedo mandar órdenes que la gente ponga en esta página web, se las mando directamente a su restaurante para que usted pues las pueda preparar y pues enviar al usuario. Ujú. Entonces sí nos tocó esperar un tiempo para que esto se pudiera dar, pero una vez digamos que empezó a llegar el internet a los restaurantes, simplemente montamos el modelo de poder pedir por internet. Entonces uno puede pagar con tarjeta o pedir y pagar en la casa, que igual pues en esa época la mayoría era que la gente pedía y pagaba en la casa. Ujú. Pero ya estaba iniciando el pedido desde internet, desde el menú de domicilios.com, pues directamente al restaurante. Y ese fue como el gran cambio, y ahí digamos que el modelo de negocio cambió totalmente. Ya no era usted me paga por poner su menú y sus promociones, sino usted me paga por todas las ventas que le genere. Si yo genero una venta de, digamos, de 30,000 pesos, el modelo era... Sí, un revenue share ahí. Nos pagaban, póngale, 10% Ujú. del ticket. Y no cobraban ningún setup. O sea, ustedes iban y le decían a un restaurante, yo tengo un tráfico de, ya cuando estaban más maduros, tengo una audiencia de tanto, una cantidad de transacciones tanto, usted póngame ahí deme su información, yo lo pongo ahí, y no cobraban ningún setup, sino solo revenue por transacción. Exacto, súper simple, nada más. Oiga, Y Miguel. Lo que es súper interesante y que lo hacía muy fácil de crecer es que uno iba a un restaurante y le decía, pues mire, si yo no le vendo nada, pues no me paga nada, ¿cierto? Claro, Y claro. si le vendo, pues me paga. Entonces la gente era pues estaba iniciando, entonces la gente era muy tranquila, como listo, probemos, perfecto, no hay problema. No, es totalmente variable. Y eso fue como el éxito que hizo que ya todos los restaurantes se empezaran a montar, y entonces entre más restaurantes había, pues más usuarios había, y así pues esto se volvió cada vez más grande y más grande y más grande. Claro, porque es que mire que lo que arranca de un caso de estudio, por decirlo de alguna manera, para usted, se resuelve una necesidad en la gente, es porque uno no sabía ni siquiera, pedía los mismos lugares que usted lo mencionó, porque uno no sabe toda la oferta que hay de restaurantes, y los restaurantes de barrio que pueden ser deliciosos uno los conoce, sino quedan en el barrio de donde uno vive. Entonces eso resuelve una necesidad que obviamente iba a ser muy sexy para cualquier persona, y eso hizo que ustedes construyeran una audiencia. Eso, y además imagínate, Sí. o sea, esa época uno ya se le olvida, pero era, bueno, ¿qué quieres? Entonces, no, quiero un pollo. Bueno, ¿un pollo cómo? Entonces uno le decía todo y luego le decían cuánto costaba. Entonces, no, entonces espérate un segundito, entonces mejor sin esto. Y entonces, o sea, como uno no podía ver los precios, Sí, pues claro. entonces uno no sabía qué estaba comprando. Entonces, ni uno sabía el menú, porque nadie se sabe el menú de un restaurante, ni los precios. Entonces, eso también fue un cambio gigantesco. La gente decía, pues, ¿para qué? Prefiero ver todo en mi pantalla y así montar mi pedido en vez de, pues, llamar, porque es que no sé ni qué hay, ni cuánto vale. Oiga, Miguel, ¿y cómo les fue? Usted, cuando ya avanzaron y ya iban y le decían al restaurante, venga, que ya no es una ventana como de promoción del restaurante, sino venga que yo le genero transacciones, usted me paga por eso, entonces listo. Pero ¿cómo les fue a ustedes, por ejemplo, con los restaurantes en donde la gente no pedía? Por ejemplo, porque me imagino que tuvieron casos en los que sí pedían y ganaban ustedes mucho, pero en los que publicaban y tal vez la gente no pedía, que al final del día también le dan una exposición a ese negocio. Ahí les pasaron casos así donde un cliente dijo, no, a mí no me piden por ahí, o algo así. Normalmente siempre hay pedidos. Okay. Porque como los restaurantes tienen coberturas pequeñas y hay gente pues por todos lados, no en todas las zonas hay tantos restaurantes. Entonces uno muchas veces dice, no, pues es que allá que ese sitio no lo conoce nadie, pero de pronto en esa zona había solo 5 restaurantes y hay oficinas, por ejemplo. Entonces, siempre así fueran poquitos pedidos, llegaban pedidos. Entonces yo no me acuerdo de ningún caso donde nos hubiera pasado eso, como que no llegaban pedidos, pero igual el tema era, lo importante es nosotros tenemos que poder ser capaces de generar la venta, claro. Y si no, pues no pasa nada, tampoco nos cuesta nada. Oiga, Miguel, ¿cómo se siente uno cuando después de haber empezado
una plataforma como esta, que era pues un directorio de domicilios en su momento, y 5 años después tiene 750 personas trabajando? O sea, usted paga una nómina de 750 personas todos los días, está presente en Colombia, Perú, Ecuador. O sea, ¿qué tan desafiante era eso? O sea, usted de repente se convirtió en el gerente de una gran compañía. ¿Qué era lo más difícil, por ejemplo? No, eso, la verdad, una locura. Era una locura. ¿Qué edad tenía? Pues primero, uno, pues la vida se le vuelve 100% eso, ¿no? Claro. Y yo creo que es bueno porque además uno no tiene mucho que hacer, no hay familia, no hay nada, entonces como que podíamos dedicarle mucho tiempo a esto. El tema de montar una empresa en otro país es un reto gigante, ¿cierto? Eso cada día suena más normal, pero es muy difícil. Entonces montes en el avión, vaya, monte la empresa en el otro lado, vaya y hable con los restaurantes importantes, monte un equipo, las vainas no funcionan, entonces le toca a uno estar yendo todo el tiempo. Entonces casi que todo ese tiempo fue viajando, contratando gente, escalando. Entonces, en estas plataformas, y cuando tienen mucho éxito, lo que empieza a pasar es que pues se caen, entonces hay retos tecnológicos, la gente tiene problemas porque algo pasó, o sea, como esos problemas de escalamiento, tipo servicio cuando al cliente, uno se metía ¿no? a Twitter hace 8 años que de pronto se caía. Claro. Esas cosas pues eran el pan de cada día, era solucionar. Entonces era, o sea, no se siente como cuando usted después tiene una empresa normal que funciona y la gente va, sino es más como usted apagando incendios todos los días. Tremendo. Y pues aprendiendo, ¿sabe? Como que al final, pues para nosotros simplemente el tema era cómo hacemos para que esto funcione bien y crecer lo más rápido que podamos. Miguel, además déjeme lo interrumpo ahí, con lo que usted nos está contando del tema de infraestructuras y se cae según la cantidad de usuarios conectados, haciendo pedidos, lo que sea, pero también las nuevas funcionalidades, porque yo me imagino que ustedes empezaban en paralelo a esos problemas a decir, venga, pero es que le tenemos que dar a la gente la opción que, no sé, geobloquee a su zona, o que sea más rápido el domicilio, o cómo empezar a generar como esos mix dentro de la oferta para responder a las necesidades de la gente, que primero seguro hacía un domicilio, pero después quería más detalle en las funcionalidades del producto. Sí, exactamente. Entonces la gente empieza a pedir cosas, entonces toca contratar gente, ir modificando, pues digamos, modificando la plataforma, uno comete errores, entonces de pronto cambia algo y se daña lo no le otro. gusta. Pero había un tema adicional y es obviamente la competencia, ¿no? En ese momento había una plataforma alemana gigante y había una plataforma también como de Uruguay. Entonces, cuando ya uno le empezó a ir bien, entonces llegaron 2 competidores. Entonces ahí viene la época de luchar con la competencia y en ese momento era increíble porque nuestros competidores le ofrecían lo mismo que nosotros, pero gratis a los restaurantes. Durísimo. Entonces era como, pero, o sea, ¿cómo hacemos cómo pelea contra gratis? Claro. Eso. Claro. Y bueno, pues simplemente esas plataformas después, unos años después las terminamos comprando nosotros. No les fue bien a pesar de que eran gratis. Ya teníamos como una masa crítica y les costó mucho trabajo entrar al mercado y bueno, y digamos que terminó saliendo bien, pero pues eso fue la vida, era un estrés de todos los días, todos los domingos, pues porque el día que más se pide a domicilio en Colombia son los domingos. Entonces todos los domingos uno pegado solucionando problemas. Entonces ese es uno de las cosas, digamos, que aprendí, es los negocios que funcionan el fin de semana a uno le quitan toda la vida, ¿no? Como los bares. Como los bares. Sí, tal cual. Entonces pues obviamente el día más congestionado es el día que más problemas hay, es el día que toca estar pendiente de todo, es el día donde se define la venta. Entonces todos los domingos era uno pegado trabajando. Si algo salía mal, pues uno tenía que empezar a solucionar problemas con los clientes. Entonces mucho tiempo de eso, dedicados
al 100, o sea, eso no era como que uno descansara nunca. Miguel, tenemos que hablar de Shark Tank, ya tenemos que cerrar, pero pues no puedo pasar a Shark Tank sin cerrar esta historia. Usted vende después de 5 años domicilios.com, una venta muy sonada en este mundo, y después usted crea Merkeo. Rápidamente, ¿cómo fue eso, desde lo anecdótico? La verdad fue un paso muy natural. ¿Sí? Nosotros veíamos que todo se estaba empezando a pedir por internet, y una categoría que no se estaba pidiendo tanto era la de supermercados. Entonces dijimos, bueno, esto se debería poder hacer, va a haber demanda, pero el tema con los supermercados es que, pues, los supermercados no están en línea, ¿cierto? No, o sea, es realmente un negocio totalmente arcaico, y llevarlo a online era muy, muy, muy difícil. Entonces decidimos atacar ese problema, pero solucionando la parte del supermercado. Entonces era, pues, básicamente montamos el supermercado, pero a puerta cerrada, y nosotros, la gente pide, nosotros sabemos qué hay en nuestras bodegas y enviamos a la casa del usuario. Entonces fue como muy natural, simplemente sabíamos que los usuarios querían eso, que lo pedían, y cuando fuimos a decirle a nuestros socios que por qué no hacíamos supermercados dentro de la plataforma de domicilios, nos dijeron que no, pues que no era tan interesante. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues lo hacemos como otra empresa, y hicimos Merkeo. Entonces Merkeo nace un poco como desde domicilios, viendo la necesidad del consumidor, y se vuelve una empresa totalmente independiente, donde pues ahí nos dedicamos fue más a solucionar problemas logísticos de retail, y un poquito más complejo, tecnología más compleja, o sea, esto ya es otro nivel de complejidad, pero bueno, ha sido una gran experiencia. Esa es la nueva aventura. Oiga, Miguel, para pasar a Shark Tank, ¿y México qué pasó? Entraron y salieron, ¿cierto? México muy complejo. México, ¿sí? La verdad es que Walmart tiene una posición de mercado muy, muy, muy fuerte. Okay. Entonces realmente llegó un punto en el que dijimos, bueno, no vamos a poder tener buenos precios, realmente llegamos tarde y preferimos, digamos, que dejar de enfocarnos ahí. Pero están en Brasil, están en otros mercados. Estamos en Brasil muy diferente, el mercado es mucho más parecido a Colombia. Okay. Entonces ahí ha sido una mucho mejor experiencia. Y es que Walmart, digamos que tiene fama, ya cuando uno se mete en este mundo del retail, Walmart es el supermercado más grande del mundo, entonces tiene demasiado poder sobre todo, y tiene mucho, pues... Es como la esquina del barrio, ¿no? Eso está en todas partes, eso es como el Starbucks. El supermercado del pueblo. Como que la gente va a ojos cerrados y entra, ¿no? Sí. Vamos a Walmart, sí, impresionante. Todas partes, es una locura. Entonces, en cambio, por ejemplo, en Brasil no están, entonces es un mercado un poco más fácil. Y bueno, pues esa ha sido un poquito la experiencia. Y ahora pues en Shark Tank, que es ¿Cómo un se poquito... siente? ¿Cómo se siente? Usted acaba de llegar a Shark Tank, ¿qué tal ha sido la experiencia de pues tener ahí al frente a los emprendedores contándole historias y convenciéndolo de que inviertan en sus emprendimientos? Mira, ha sido, la verdad, a mí, yo no sabía que me iba a gustar tanto. Yo nunca he sido como de televisión ni de este tipo de cosas. Entonces no sabía qué tan preparado era, cómo era la dinámica, y lo que me encantó es que es totalmente real, pero como atenuado. O sea, atenuado me refiero más como, o sea, es como la realidad, pero a la 10. Entonces uno se sienta en su silla, los emprendedores se preparan un mes para hacer ese pitch, llegan, le hacen el pitch perfectamente, y usted con 200 cámaras enfrente, luces, todo, tiene que entender el negocio y competir o hacer una oferta o dar feedback o algo en muy poco tiempo. Entonces siento que es como o sea, es retador para uno, claro. Así no parezca, pues súper retador. Eso me gustó muchísimo, es como súper emocionante, y conocer pues gente que sueña, pero que sueña en cosas tan distintas, porque pues si usted se fija, mi vida desde que tengo 12 años pues son los computadores, pero ver gente que le apasiona, no sé, el café, le apasiona no sé, los robots, bueno, y así sucesivamente usted encuentra gente y se contagia de esa energía de todos estos emprendedores que tienen sueños y que les falta un poco de plata, un socio estratégico, un poquito de conocimiento
para llevar sus ideas a otro nivel. Entonces, a mí me ha encantado y me hace recordar cuando yo empecé, porque al final cuando yo empecé, el primer cheque me lo dio alguien que creyó en mí. Y antes de que yo tuviera ese primer cheque, un inversionista, pues lo único que yo quería en la vida era una oportunidad. Entonces me hace como devolverme a esos tiempos y me hace pues muy feliz poder hacer parte del camino de estos emprendedores. Miguel, ¿en qué se fija usted? Usted tiene el emprendimiento al frente y usted tiene que rápidamente decir, esta gente me interesa porque tiene potencial, ¿no? Para esta cosa, porque puede ser buen negocio, y además tengo que negociar. Pues no siempre es un porcentaje de esto y le pago, sino que puede ser algo de mentoría, ¿no? Hay además muchas formas de uno negociar, ¿no? Porque uno puede, para de manera muy complicada, comprar una participación, pero también puede participar de las utilidades, pero además un bono si cumple los resultados. O sea, ¿cuál es su línea? Primero, a mí me gusta simple, o sea, tipo una inversión común y corriente. Digamos que no nada de dar tiempo, ni cambio de cosas, nada de eso. Porque pues digamos que yo como emprendedor sé que lo que uno necesita es plata y ayuda, pero plata, ¿cierto? Que es como el bien más escaso cuando uno está empezando. Pero mire, yo creo que la química, o sea, gente que usted se sienta que con la que va a poder trabajar, porque es que lo que a uno no le cuentan es que tener un socio es como casarse. Eso es un matrimonio, claro. Hay problemas, uno tiene que tener conversaciones difíciles, toca tener negociaciones, si las cosas salen mal, pues toca resolverlas. Entonces, no sé, como que la química muy importante. Ahora, frente al negocio, pues a mí obviamente trato de enfocarme mucho en lo que yo sé de retail, sé pues de tecnología, sé de consumo masivo. Entonces todas esas cosas como que como que tengo bastante experiencia, me gustan porque sé que le puedo, digamos, ayudar muchísimo al emprendedor o a la emprendedora. Y ¿sabe? En lo que más me fijo realmente es en el tamaño de la visión, porque yo siempre digo lo mismo y es, todos tenemos las mismas horas al día. Usted puede levantarse todos los días y hacer pan todos los días, o levantarse todos los días y tratar de hacer un reactor nuclear, no sé. Las mismas horas en un trabajo van a producir algo y en el otro van a producir 100,000 veces ese algo, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante entender cómo esa visión del emprendedor, de qué tan lejos quiere llegar, para uno, digamos, poder proyectar en el mejor escenario, si esto sale increíble, qué tan grande puede ser. Y creo que eso es clave, eso es a mí lo que más me interesa, gente que piense en grande. Miguel, para ir cerrando, hay una coyuntura en estos tiempos de reforma tributaria que ha convocado a todos los emprendedores. Aquí hicimos un foro que creo yo que hizo parte de la conversación y que permitió, junto con las voces de muchos otros como usted, que finalmente la reforma tributaria que transcurre en el Congreso sufriera algunas modificaciones ya de cara al impuesto al patrimonio sobre el valor intrínseco para los emprendimientos. Eso se modificó y de alguna manera se matizó. Aún quedan algunas cosas que preocupan a las plataformas digitales. ¿Cómo vive usted esta coyuntura? ¿Qué siente usted que queda faltando? ¿Cómo se siente usted como emprendedor con esta reforma? Pues, a ver, digamos que el primer borrador fue impactante, porque lo que sentimos como emprendedores fue, obviamente es muy difícil tener todo el país en la cabeza, y cuando, digamos que el propósito de la reforma era simplificar muchas cosas, entonces en esa simplificación pues quedó un grupo que son los emprendedores como muy, muy afectados, especialmente los emprendedores de este estilo, tipo los de Shark Tank, con los de tecnología, que reciben capital de un tercero para desarrollar sus ideas, ¿cierto? Porque si uno no recibe capital de un tercero, pues la reforma no le afectaba tanto. Pero cuando usted recibía el capital de un tercero, se volvía como una bomba atómica, a un punto que realmente a la gente le cuesta muchísimo trabajo entender, pero es básicamente como que a usted si alguien le invertía mucha plata, el Estado, o sea, la reforma lo que decía es, esa plata es del emprendedor también.
y lo hacían pagar impuestos sobre una plata pues que era de su o es de su inversionista, que la puso en su negocio, entonces es del inversionista y del negocio, pero claro, no es que suya sean a título utilidades, personal. no es que sean ganancias, exacto. Sí, no, exacto, es una plata que está en el banco de la empresa para que usted ejecute sus ideas. Entonces, eso es como si usted un día, oye, me conseguí mi inversionista, tengo la empresa fondeada para hacer mi negocio y me llega una declaración de renta que tengo que pagar, no sé, 40 millones de pesos. Uh-huh. Pues, ¿de dónde usted saca esa plata? Y además, digamos que pues eso está calculado sobre la plata que su inversionista puso en su empresa, pero que usted no se sacó no es suya a título personal, es de la empresa. Entonces, ese fue como una de las cosas que salimos como a tratar de hacerle entender que se había cometido ese error. La verdad es que han sido muy receptivos, uh-huh. Yo diría. Fíjese, pues el tema del programa, pues, de hecho yo lo vi, yo participé en muchas de esas cosas, pero yo no estuve en ese foro y fueron súper receptivos, se entendieron y el mensaje fue: nosotros no queremos afectar a los emprendedores. Con lo cual, digamos que yo como emprendedor, y después de haber visto ese error y hablado sobre el error y que lo hayan cambiado, pues quedo muy, muy satisfecho y muy contento. Más que todo porque muchas veces cuando la gente no está agrupada, como los emprendedores, pues les cuesta mucho trabajo pelear como por cosas de pronto tan obvias como esto, que es simplemente un error que se le pasó a alguien. Esto no fue teledirigido, pues. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, pues muy satisfecho. Yo creo que pues digamos que se ha podido dialogar y esto sigue en proceso. Obviamente, pues una cosa es ser emprendedor y ese puntico, y otra cosa es todo lo otro que pues que implica, digamos, o que afecta a empresas, personas naturales. Yo creo que ya esos temas, ya a nivel personal puede que me gusten o no, pero son más, digamos, míos y no hablo en público sobre eso. A mí, digamos que lo que me afectaba bastante es que le pusieran un límite al emprendedor. O sea, que por usted arriesgarse a emprender, que le vaya medio bien y que llegue una reforma y como que lo ahogue, sí, eso claro. Pues sentía que era demasiado, sí, claro, estaba muy mal hecho. Claro. Ya de por sí hacer emprendimiento pues no es lo suficientemente fácil. Valiente para además meterle más ladrillos pues le ponga obstáculo. Oiga, Miguel, le voy a confesar, usted aquí ha estado en muchas ocasiones, pero esta ha sido la mejor conversación que hemos tenido. Conocer su historia de vida es verdaderamente inspiradora. Yo creo que a muchas personas les habrá encantado conocer esta historia en detalle, lo bueno, lo malo, lo difícil. Y pues espero que vuelva pronto. Lo vamos a seguir viendo ahí en Shark Tank. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre disfruto de estas llamadas. Esta es su casa, usted lo sabe. No, pues con mucho, mucho gusto. Bienvenido siempre. Miguel McAllister, nuevo en Shark Tank Colombia, y además el cofundador de tantas startups, entre esas Merkeo. Gracias, Miguel. Siempre bienvenido. Ustedes sigan aquí en Blue 4.0. Blue, la alternativa.